van a quitar todo. Así que prepárate. Alejandra, me gustaría empezar preguntándote cómo fue que hiciste esa adaptación de libro a la pantalla grande. El libro de Guadalupe Loaesa es una compilación de artículos, de textos periodísticos que ella escribió para el periódico 1+1 del 81 al 83, más o menos, 85, y que se publicaron, pues eso, como una compilación. Los textos hablaban son un retrato costumbrista de las vidas de estas mujeres de la alta sociedad mexicana de esa época, casi todas atravesadas por la crisis económica que se vivía entonces. Yo decidí hacer la adaptación dejando fuera un poco este tono muy satírico, casi fársico que tenía, que fue muy efectivo en la época y digamos que trascendió y llegó lejos por su sentido del humor, pero yo decidí pues eso, hacer como un cambio de tono, quizás irnos más a un drama con sus puntitos de comedia, pero tomando en serio estas situaciones que siento que han estado sobre representadas en clave de comedia en nuestro país, en el cine. Sí, ¿y cuáles fueron las principales dificultades para hacer ese cambio de estilo tan radical? Pues creo que es eso, ¿no? Justamente el cambio de tono implicaba hacer una crítica, pero yo no quería que esto se quedara como en una cosa panfletaria como superficial hacia el otro lado, ¿no? Como es señalar y decir estos son los malos y los generadores de todos nuestros conflictos. Y creo que lo más difícil fue hacer algo que tuviera su profundidad, ¿no? Que ahondar en este personaje y en estos personajes que tenían sus reveses, pero también su humanidad. Y eso, y no perderme en los lugares comunes, que creo que eso es lo que nos pasa mucho cuando le entramos a estos temas. Alejandra, nuestro pastor. Sí, es que Ale nos llevó de la manita, abrazados. Sí, ella tenía como muy claro lo que quería contar con esta historia y ella dibujó el camino y nosotros pues nada más la seguimos. O sea, al final es que es muy rico trabajar con una directora que lo tiene tan claro. Entonces para nosotros se vuelve como mucho más sencillo crear este tipo de personajes. ¿No lo has visto? Naco, pero tiene algo. La que pierde le lanza un beso al portero. Creo que más que una historia es un concepto, ¿no? Porque Las Niñas Bien, o sea, tal cual es esta compilación de textos, pero creo que lo que se quedó en México muy arraigado fue el concepto de Las Niñas Bien de Guadalupe Loaesa, ¿no? Que creo que se estableció como definió, o sea, le puso nombre a un grupo, a un grupo de mujeres que vivían de cierta forma en una época, que siguen existiendo, ¿no? Y por eso siguen vigentes, y sigue vigente el concepto, y por eso seguimos hablando de ellas, ¿no? Mencionaron durante el estreno en Toronto que todavía justo existen las niñas bien, pero más politizadas, más conscientes. ¿Cómo serían hoy las niñas bien? ¿Cómo serían sus papeles? ¿Cómo dirigirías hoy a unas niñas bien? ¿Cuáles serían las diferencias? Es que bueno, sí hay una cosa como que había una educación que tenían, siento, estas mujeres donde es muy chistoso porque eran mujeres muy preparadas, pero poco ejercidas. Eran mujeres que hablaban 3 idiomas, que leían muchísimo, que tenían muchísima cultura, pero no podían hacer nada con eso. Y de cierta manera esas obligaciones educativas se fueron perdiendo. O sea, no sé qué tanto hoy en día de repente pueda haber una niña bien como la que existió en ese entonces. Pero también hay otra controversia, ¿no? También en esta represión de tener que hacer el bien o de comportarte bien, pues hay muchas cosas que no se pueden hacer. No puedes tener una vida sexual plena, no puedes tener una opinión certera o disruptiva en una sobremesa. Entonces, yo creo que de cierta manera siguen existiendo, pero como una especie de rezago
como que lo único que queda es que siento que es como una mujer educada. Todo mundo sabe lo que les está pasando. Ok, por último, Ilse, ¿me podrías platicar cómo fue tu dirección con Alejandra para lograr esa naturalidad en tu personaje? Pues fue un trabajo, yo le doy todo el crédito al trabajo previo de empezar a filmar, que tuvimos afortunadamente mucho tiempo, que no es nada común en cine. Tuvimos incluso más tiempo que en teatro, que yo suelo hacer, creo que lo que más hago es teatro, y tienes tiempo, y aquí tuvimos más tiempo, que me permitió primero conocer muy bien a mi directora, conocer muy bien de qué quería hablar, yo empatar con el personaje, reflexionar sobre él, y nada, y llegar a la hora de filmar muy convencida del camino. Y insisto, como ya lo he dicho varias veces, que una vez que empezamos a filmar, yo me sentía muy segura de por dónde tenía que caminar, pero sobre todo muy segura de que Ale sabía qué quería contar también. Entonces, como que me desprendí de muchos cuestionamientos que luego te estorban cuando estás trabajando, y llegó como el animal intuitivo. O sea, ya había hecho demasiado trabajo intelectual antes, y a la hora de filmar sí fue un trabajo más intuitivo, que es lo que yo más disfruto. Claro, ¿tuvieron que ver alguna película de los 80s o cómo lograron sumergirse en esa época? Yo recordando, la verdad. No, sí. Y sabes que sí vi fotografías de mi familia. Pues, digo, en mi caso sí era una época que yo, digo, era niño, pero que sí alcanzaba a recordar algunas situaciones, algunos momentos, ¿no? Palabras. Hace rato decía todo este rollo del humo del cigarro, el whisky, los highballs, las famosas leoneras, ¿no? Que existían, que eran estos lugares donde, pues, departamentos y lugares donde los esposos iban ahí con otras viejorras, ¿no? Y era como permitido. No era como, no, pues es normal, ¿no? Asumido. Es asumido, el viernes se va a ir a la leonera. Pero bueno, todas estas situaciones, creo que, pues sí, al final Alejandra Márquez fue la que nos llevó de la mano y era la que tenía como muy claro qué era lo que quería. Y sobre todo que era no caricaturizar a los personajes de Guadalupe, ¿no? No, sino hablar realmente, hablar verdaderamente. Nosotras tuvimos muchas sesiones de preparación en Casa de Guadalupe, con niñas bien, de verdad, de toda la vida, que eran divertidísimas, porque todo el tiempo era de, no, tomar tequila no es de niñas bien. Ah, ok, tequila no, ya sé, o sea, unas clases de ochenterés y de niñas bien, que eran muy, muy, muy divertidas. Muy sorprendentes porque te das cuenta cómo la cantidad de reglas que había, que ahora ya no son esas mismas reglas, pero que seguimos teniendo. Ahora como que están impuestas por las redes sociales. Pero pues fue muy esclarecedor ver todas las cosas que sí se pueden, que no se pueden, que sí hacían, que no decían, que el tono más arriba, que el tono más abajo, que muy cansado también, pero muy divertido. Íbamos es que tú... Es que a mí no me tocó, como porque tú yo eras la estoy del nueva. otro lado, sí. O sea, a mí nada más me tocaron los ensayos con Ale en su casa, Exacto. pero a mí con Guadalupe no me tocó. Porque como es la nueva niña bien que está entrando a este nuevo grupo, o sea, al final es que es inexperta como yo, ¿verdad? Entonces, pues sí, preferimos como mantenerla fuera de eso y más bien irlo trabajando en el set, lo que fuera sucediendo en ese momento y lo que pudiéramos utilizar. No estoy acostumbrada a comprar vestidos de gala en México. Los americanos se echaron para atrás. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo que vamos a tener que cancelar muchas cosas? ¿Considerarían que Las Niñas Bien es una película feminista? Y si sí, ¿por qué? Yo no tenía como comisión de hacer una película feminista tal cual, o no quería que fuera algo que estuviera en el exterior de la película, pero cuando terminé el proceso de hacerla y la postproducción y todo, sí llegué a esta conclusión de que ni siquiera las mujeres que están cerca del poder son poderosas, y me parece que
que a mí misma me haya como provocado esa reflexión, mi propia película con la que estuve trabajando meses y meses, pues revela que había ahí como una semillita feminista. Digo, además de lo obvio que es el sexismo internalizado que tienen estas mujeres, que es como muy franco y muy frontal en la película, pero sí siento que había algo que yo quise como meter ahí muy sutilmente, que no estuviera como en tu cara diciendo soy feminista, no, o sea, como que fuera algo que se procesa y que está ahí, que germina a partir de la película. Levanta la cara, Sofía. Tú eres Sofía de Garay. Tú eres Sofía de Garay. Todas queremos vivir como princesas. ¿O qué creías que solo ustedes?